de octubre obtuvieron 90.000 votos más que el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi. Y en ese caso estamos hablando de un 90%, alrededor de 4 puntos porcentuales, ¿verdad? O sea que cuando hablamos de una diferencia que no es una brecha significativa como para poder dar un resultado a las 20:30, estamos hablando de qué tipo de diferencia, de la diferencia habitual de los votos observados. Por ejemplo, se ha hablado mucho acerca de esos votos observados que suelen ser entre 30 y 35.000, ¿o esto es un error a esta hora? A ver, como decíamos, acá hay dos movimientos en tensión. La capacidad de retención de los votos de los partidos de la coalición, que ahora tienen un solo candidato, y la capacidad de captura del Frente Amplio con su candidato en relación a los otros votantes. La experiencia indica que siempre ha habido fuga y captura. Pero como decíamos, estamos ante una elección distinta, claro, con 5 años de gobierno. Los votos de la coalición, los votos observados más, menos, son 32.000. Y las estimaciones indican que se reparten 60 para la coalición, 40 para el Frente Amplio. Pero si estuviéramos manejando una diferencia de 2%, 3%, bueno, tal vez, digamos, estaríamos ante un dato firme. Pero eso lo vamos a tener en 5 minutos, claro, cuando llegue Nacho. Cuando se habla de un 1%, se habla de alrededor de 25.000 votos. Pero eso es 1% del total de votos emitidos. No es el 1% de la muestra que pueda tener Nacho ahora, claro, es un porcentaje bastante menor. O sea que eso, claro, dejemos que él lo explique. Muy bien. Bueno, de hecho ya está en el estudio Ignacio Suaznavar, y en minutos entonces se va a acercar aquí a nuestra mesa para poder adelantar entonces los resultados electorales, el resultado que nos pueda dar entonces el mejor resultado posible a esta hora en base al trabajo que ha realizado mediante esa proyección de escrutinio en los circuitos que componen la muestra de equipos consultores. Es el trabajo habitual entonces de las empresas consultoras. Estamos viendo imágenes entonces de lo que es la zona del Hotel NH. Estamos viendo también en contraposición imágenes de lo que es la zona de la sede de la coalición republicana ahora, allí en Boulevard Artigas. Y ya de alguna manera comienzan a agitarse las banderas en esta ansiedad, en esta tensión que se vive en este momento, en este balotaje al cual hemos llegado con incertidumbre, con alta competitividad como marcábamos. Y ya estamos con Maxi Borges. Maxi Borges, nos vamos a la sede de la coalición. Gracias, Carolina. Sí, las imágenes que recién veían donde se encuentra la militancia del Partido Nacional, pero también de los otros partidos de la coalición, está del otro lado de la carpa en la que estamos ubicados nosotros, frente a la que estamos ubicados nosotros, donde se encuentra el escenario principal sobre Boulevard Artigas. Y allí es donde, como les dijimos, durante toda la tarde va a estar hablando Álvaro Delgado una vez se conozcan los resultados. A esta hora, el líder de la coalición republicana que llegó para acompañar a Álvaro Delgado es Eduardo Lust, del Partido Constitucional Ambientalista, quien nos decía que disfrutó de la jornada electoral y de que está confiado de que la coalición va a conseguir un resultado positivo que se va a conocer esta noche y que no va a haber que esperar. Eso es lo que nos decía Eduardo Lust una vez que ingresó aquí a la sede de Boulevard para seguir los resultados junto a Álvaro Delgado. Muy bien, muchas gracias, Maxi. Nos vamos ahora con Nicolás Vigliola, que está en el NH, allí en la sede del Frente Amplio. Nico. Carolina, rápidamente, en pocos minutos cambió el escenario aquí abajo. Había muchos dirigentes parados en la puerta del hotel. De a poco fueron ingresando esperando las 20:30 y los primeros datos que van a tomar estado público. Muchas gracias, Nicolás. Sí, es un momento realmente de mucha tensión y ansiedad. Estamos viendo entonces la pantalla partida con las dos sedes, la sede de la coalición republicana y la sede entonces del Frente Amplio, a la espera de conocer entonces los resultados. Y ya podemos saludar nuevamente a Ignacio Suaznavar porque quedan 45 segundos para que se levante la veda electoral, por lo tanto ya podemos comenzar a decir algo.
45, 35 largos segundos. Podemos decir que bueno, el equipo de equipos consultores ha trabajado muy bien. A esta altura ya tenemos un resultado. Tenemos un resultado que proviene de aproximadamente el 20 o el 25% de nuestra muestra. Es decir, esto va a tener sucesivos avances. Es decir, la foto que vamos a presentar 8:30 muestra un escenario evidentemente con cierta paridad entre los candidatos, pero con una diferencia de uno sobre otro. Vamos a mostrar en breves segundos lo que nos da nuestro trabajo a las 20:30 y el resultado de nuestro trabajo es este. Yamandú Orsi 49%, Álvaro Delgado 46,6%. Esto reitero que es el trabajo con un 20% de nuestra muestra completa. Esto puede moverse un poco, pero es un resultado que a esta altura estamos considerando como un resultado estable, digamos, ¿no? Veremos sucesivos avances, pero es un resultado que se ha estabilizado. Tenemos un buen porcentaje de avance y una diferencia de 2,4 puntos favorable a Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio, sobre Álvaro Delgado. ¿Podemos decir con estos números entonces que a esta hora tenemos un presidente electo? Diría que hay una altísima probabilidad de que Yamandú Orsi sea el próximo presidente. Vamos a esperar un poquito más el avance de nuestra muestra para terminar de confirmarlo. Pero bueno, los resultados a esta altura son sólidos. Hay un 4,4% de voto blanco nulo, que es más bajo que incluso que en primera vuelta, que es una rareza. Es decir, hay un crecimiento de 5 puntos de Yamandú Orsi respecto a la votación del Frente Amplio de la primera vuelta y una votación de la coalición multicolor que está un poquito por debajo de la votación que tuvieron los partidos de la coalición sumados en primera vuelta, lo que explica esta diferencia, digamos, de 2,4 a esta hora, que reitero, puede ir moviéndose. Vamos a tener sucesivos ajustes en los próximos minutos, pero bueno, esta es la foto que como comprometimos a darla 20:30 y 20:30 efectivamente les mostramos nuestra primera foto, con resultado que evidentemente es parejo, ¿no? Evidentemente es un resultado que no muestra un desequilibrio enorme, pero con una diferencia apreciable, digamos, de un candidato sobre el otro. Claro, estamos hablando de que una diferencia que permite dar este resultado a esta hora, y es una diferencia con respecto a lo que ocurrió en el 2019, que es, digamos, el antecedente que de alguna manera ponía en riesgo la posibilidad de decir algo a esta hora. Efectivamente. En 2019 hasta ahora la diferencia era mucho menor a 2 puntos, más cerca de 1,5 puntos, estaba muy cerquita, digamos, estaba por dentro de la cantidad de votos observados. Esta es una diferencia que es más amplia claramente de la que teníamos en 2019. Reitero, no estamos todavía haciendo un pronóstico definitivo, vamos a ajustar un poquito más, pero nuestros números finales deberían parecerse bastante a estos. ¿Y este 2,4% le podemos poner un número, una cantidad de votos? Y aproximadamente 2,4% son más o menos 65.000 votos. Bien. En ese entorno. Nos vamos directamente a la sede del Frente Amplio. Allí vemos entonces lo que son los festejos a esta hora a partir de este resultado que está dando equipos consultores. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, está hablando con la prensa. ¿Cómo lo estamos llamando? Bueno, pero lo que sé es que la campaña del Frente Amplio fue muy intensa, fue de mucho tiempo. Fue de más de 2 años y medio de visitas a cada lugar, a cada departamento, a cada localidad. Visitamos más de 320 localidades, nos reunimos con más de 1.800 y el Frente Amplio hoy es quien ganó la elección. ¿Por qué vuelve a ganar el Frente? Y porque es el partido más grande de Uruguay desde hace 25 años y porque consolida militancia territorial y respeto a todos los uruguayos y uruguayas. ¿Se habló con Orsi? No, sí, estaba en la misma sala. ¿Cómo recibió la noticia? Y nos abrazamos como hermanos, somos hermanos, lo quiero como un hermano y hoy un hermano llegó a la presidencia. ¿Hemos llamado de Delgado ya? El Frente Amplio lo primero que tiene que hacer ahora es celebrar. Y mañana ponernos a trabajar, el martes ya está citado el secretariado. Gracias, muchas gracias. Hasta que me muera le voy a agradecer a cada uno de los que salieron a chancletear por cada lugar del territorio nacional. Y a los dirigentes blancos y colorados y de Cabildo Abierto que se sumaron a Orsi. Con todos ellos vamos a hablar y vamos a conversar, pero también con quienes no nos votaron. No lo sé porque bajé, ni bien tuvimos el resultado consolidado. Bajé, ni bien se tuvo el resultado consolidado. Pero un nuevo camino. Ahora. El lunes de mañana tenemos
tenemos unas cuantas actividades. El martes citamos al secretariado a las 2 de la tarde para evaluar el resultado, pero también para darle el papel que el Frente Amplio tiene que jugar en el nuevo gobierno, que también es de cercanía, que también es estar cerca del pueblo y cerca del presidente y del gobierno. ¿De qué se acuerda ahora? De mi mamá, que era frente amplista hasta la médula. Fernando, ¿van a llamar y que a la hoy calle estaría Pou? muy feliz. ¿Van a llamar a la calle Pou? No, Yamandú está con eso, yo bajé ni bien se supo el resultado. ¿El equipo cuándo se debería nombrar? Empezar a trabajar el martes no se puede hacer, es que ya está nombrado, como ustedes saben, esos dones. Bueno, ahora, a partir de ahora empezará la construcción del... No, y es el presidente que designa, conversará con Carolina, con los sectores, con el Frente Amplio, pero quien va a designar es el presidente. Esta semana puede ser una semana decisiva como para poder designar personas de nuevo. Hoy fue decisivo, hoy ganamos, por lo menos tenemos que disfrutar un día. Bueno, allí teníamos las primeras declaraciones, las primeras impresiones del presidente del Frente Amplio. Estas imágenes entonces contrastantes de una sede y la otra. La noticia de la victoria de la fórmula Yamandú Orsi Carolina Cose es evidente a esta hora frente a lo que está ocurriendo en la sede de la coalición republicana. ¿Cuál es la primera impresión, Gerardo, Fernanda, acerca de este resultado que de alguna manera modifica tal vez el ánimo con el que veníamos a esta transmisión respecto a la posibilidad de no conocer los resultados hasta incluso el día jueves? Sí, de mantenerse estos resultados, se inclina la balanza en un sentido algo diferente a lo que se vio en las últimas instancias electorales. El país está partido, lo charlábamos incluso antes de salir al aire, en dos mitades que son aproximadamente iguales, ¿sí? Una mitad un poco mayor se inclinó por el presidente de Lacalle en el 2019, se ratificó ese rumbo, si se quiere, en el referéndum de la LUC y luego hacia la coalición republicana en octubre. Pero esa balanza se volvió a inclinar, otra vez se ratifican estos resultados, hacia el Frente Amplio. De mantenerse esto, estamos bueno, ahora sí, ante una definición, se vendría un cambio de gobierno, un cambio de signo, un cambio de partidos en el gobierno y habrá que ver cómo se sucede la transición en estos días. El presidente de Lacalle ya manifestó que estaba dispuesto a mañana, ya desde la mañana, recibir a quien correspondiera y todo lo que hemos hablado acerca de las bondades del sistema político uruguayo hace pensar que nada debería hacernos sospechar en contrario. Gerardo. Bueno, parece confirmarse la capacidad de captura como el principal partido político del Uruguay que tiene el Frente Amplio. Ha obtenido, de acuerdo a lo que ha señalado Ignacio, en el entorno de 5 puntos más. O sea, está superando por 5 puntos la votación de la primera vuelta. Y por otro lado, bueno, se confirma, aunque de manera mucho más moderada, que ha habido fuga de votantes de la coalición. Todavía no sabemos cuántos, seguramente menos que lo que ha sido el promedio. De todas maneras, hay un cambio cualitativo respecto a lo que veníamos presumiendo. Veníamos presumiendo un resultado de extraordinaria restricción. Yo recuerdo en el 2019 que los primeros resultados que salían eran de empate formal. Y recordemos que en el 2017 la diferencia finalmente, con todos los votos observados, fue de 1.5. Claro. Ahora estamos viendo una proyección de escrutinio que en la medición de equipos se proyecta en una solidez importante de 2.4%, de 2.6%, perdón, que estaría indicando, los otros anuncios que se están haciendo en este momento son coincidentes en esa perspectiva, que ha habido una definición más firme y que esa definición apunta a que el nuevo presidente del Uruguay se llama Yamandú Orsi. Exactamente, allí estamos viendo, de hecho,
el anuncio en las pantallas de Canal 10, Yamandu Orsi, presidente electo de la República, algo que también lo afirmaba Ignacio Suaznavar con este margen que nos dio al comienzo, ¿no? A las 20:30, cuando nos indicaba entonces la preferencia de los votos que ha obtenido Orsi respecto a Delgado. Un 5% tal vez entonces, casi un 5% decías, Gerardo, de votos superiores entonces respecto al candidato Delgado. Y esta pesca, ¿no? Esta pesca, de alguna manera, en la que se embarcaron los candidatos. Por un lado, Orsi, por un lado Delgado intentando retener y por otro lado Orsi pescando, ¿no? Y tratando de capturar votos en diferentes... en diferentes ámbitos o signos, podríamos decirlo, ¿no? Porque se habló mucho de cómo podían actuar, por ejemplo, quienes habían votado Identidad Soberana. Estamos hablando de un partido que obtuvo votos significativos, teniendo en cuenta el resto de los partidos menores, inclusive partidos que integran la coalición de gobierno como Cabildo Abierto y el Partido Independiente. Claro que sí, Identidad Soberana obtuvo más de 65.000 votos, probablemente una de las grandes sorpresas de la elección de octubre. Y eso implicaba también un desafío para Delgado de no solo retener, sino también salir a pescar. Entonces, creo que el gran desafío que tuvieron los dos candidatos, y lo vimos mucho a lo largo de ese mes de campaña, que no fue tanto tiempo en comparación con todas las semanas y meses que llevamos de campaña electoral, pero que sí fue muy, muy intenso, era apelar con distintos mensajes a distintos públicos. Porque por un lado necesitaban retener y activar a su base electoral, pero... también tratar de seducir a otros votantes que no les habían dado su apoyo inicialmente, por fuera de los partidos, pero también por fuera de los bloques a los que representaban. Fernanda, estamos viendo ya datos actualizados, 49,5% de los votos para Yamandu Orsi y Carolina Cose, 46,2% para Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. Estamos viendo entonces que hay una diferencia que comienza a ampliarse y recibimos nuevamente a Ignacio Suaznavar. Nacho. Sí, efectivamente, Carolina, han cambiado muy poquito los datos respecto a lo que veíamos 2030, pero se cambiaron en sentido de ampliar levemente la diferencia a favor de Orsi, que llega a 49,5% contra 46,2% Delgado. La diferencia es de 3,3%. Ya casi tenemos en la mitad de nuestra muestra completa. Es muy poco probable estadísticamente que estos resultados se muevan, así que por supuesto que más allá de confirmar el triunfo de Yamandu Orsi, estamos también con diferencias que están seguramente en estos entornos o muy parecidos. Una diferencia mayor a 3 puntos entre Yamandu Orsi y Álvaro Delgado. Y estábamos analizando, ¿no?, con Fernanda y con Gerardo, qué cosas se pueden haber movido, teniendo en cuenta que llegamos a esta transmisión a las 19 horas con un panorama bastante distinto, ¿no? Y con el riesgo inclusive de no poder dar estos resultados. Sí, efectivamente, como analizamos aquí a lo largo de todo este mes, era una elección pareja, una elección entre dos bloques competitivos y que se definían microsegmentos, ¿no? Se definían esta idea de retenciones o migraciones. Estos resultados muestran que Orsi fue más exitoso en captar algunos segmentos que vinieron de votar algunos pequeños segmentos que venían de votar a la coalición en primera vuelta, ¿no? Esos pequeños movimientos obviamente generan esta amplitud de diferencia. Pero si miramos la gran película, por supuesto que estamos entre una elección que es pareja. Según estos números, el candidato ganador una vez más no llega al 50% de los votos, ¿no? Que es algo atípico, diría, en estas instancias de segunda vuelta. Eso fue lo que pasó en el 2019 y eso es lo que está pasando efectivamente en el 2024. Entonces, en esos microterritorios, esto obviamente es tema para investigar en los próximos días, Orsi puede haber sido un poquito más exitoso que Delgado en retener o captar. Las encuestas previas lo que mostraban, que lo analizamos contigo el jueves, era que dentro de los votantes del Partido Colorado era donde había una mayor migración en términos relativos de la coalición hacia
Yamandu Orsi. Esa migración era menor en términos de magnitud de los votantes de Cabildo y el Partido Independiente, mientras que según las encuestas previas, en los votantes no alineados, en los partidos no alineados, sobre todo en los votantes de Salle, que eran casi un 3%, se dividían en partes iguales. Bueno, ¿cuál de estos segmentos finalmente se movió un poquitito más hacia Orsi y permitió que, en vez de la diferencia del entorno de 2 puntos, que era lo que anunciaban nuestras últimas encuestas, fuera un poquitito mayor? Bueno, será materia de investigación, pero básicamente confirman la idea que repetimos toda la campaña, ¿no? Toda la campaña aquí vinimos diciendo es una elección pareja con leve ventaja a favor de Yamandu Orsi. Eso mostraron todas las encuestas de equipos y también las de los colegas desde 2018. Todas las encuestas mostraron lo mismo. Nunca hubo una diferencia, digamos, extraordinariamente amplia y tampoco hubo una elección que se pudiera dar con un triunfo de la coalición como favorito, ¿no? Siempre en segunda vuelta. Esta era la lectura y efectivamente después de todo este año y pico se termina confirmando en las urnas. Claro, lo que sucedió en octubre es que de alguna manera el Frente Amplio esperaba obtener una votación un poco mayor. Tal vez la diferencia con la coalición no fue la esperada, ¿no? Teniendo en cuenta las encuestas, la tendencia que venía dándose desde el 2018 y las últimas encuestas que dieron entonces este escenario tan competitivo marcaron esta idea de que parecía un poco más difícil obtener este resultado. Sí, de acuerdo a las proyecciones que indica Ignacio y equipos y que son convergentes con las que están trabajando los otros colegas, el Frente Amplio ha crecido en un entorno de más de 5 puntos respecto a su votación de hace un mes. 5,5 puntos. Claro, estamos comparando votación firme con proyección, pero estamos en el entorno de 5 puntos. Esto, hoy lo hablábamos, son en el entorno de 120.000, 125.000 votos, más que en octubre. Esto estaría implicando que el Frente Amplio, bueno, desde su condición de primera fuerza política del país, desde el año 99, 25 años, tiene una capacidad de captura en los balotajes que ya era tradicional, muy firme. Y también la otra discusión, siempre decíamos la tensión de los movimientos. La coalición parece haber tenido una fuga de votos menor, pero parece haber tenido fuga de votos. Y un dato que planteaba también Ignacio es que no lo podemos saber todavía, pero los otros, los que votaron en blanco y anulados y los que votaron a Identidad Soberana, a Unidad Popular Frente de Izquierdas o al PERI, que era un grupo importante, estamos hablando de un grupo de 4% de la población. 4% del electorado. En esa búsqueda, en esa tensión, en esa competencia, el Frente Amplio ha sido más exitoso. Lo cual, veremos los números finales, investigaremos lo que ocurrió, pero me parece que marcan una inflexión muy importante respecto a una especulación que planteaba una elección muy cerrada, demasiado cerrada, que incluso nos planteaba la hipótesis de que era difícil tener la total previsión de que a las 20:30 se pudiera dar una tendencia firme a una elección en donde ha habido un resultado, bueno... Sí, un resultado claro. Muy claro. Y además, Gerardo, que el porcentaje de crecimiento del Frente Amplio en segunda vuelta respecto a primera vuelta ha sido bastante similar al histórico. Es decir, claro, que una de las claves de esta elección era que, dado que hay una coalición multicolor más establecida y más firme, esa coalición podía ser más capaz de retener su electorado de manera más sólida que en elecciones anteriores. Bueno, no parece ser ese el escenario base en principios, porque el Frente Amplio creció 5,5 puntos respecto a primera vuelta, que es más o menos lo que había crecido en segundas vueltas anteriores, ¿no? Entonces, evidentemente, hay ahí algunos fenómenos para analizar también. Claro. Y en este tramo, entonces, de campaña electoral, hubo también, de alguna manera, algunos cuestionamientos acerca de dónde estaba la campaña del Frente Amplio, si estaba apuntando al área metropolitana, si apuntaba al interior del país. Las figuras representantes del Frente Amplio aclaraban que el trabajo lo estaban haciendo en el interior del país. ¿Eso habrá sido un aspecto importante, Fernanda, para vos? ¿Cómo viste este
estos objetivos, esta meta que se puso en la campaña del Frente Amplio? Bueno, yo creo que en este caso en particular aplica aquello de toda monedita cuenta, ¿no? Y yo creo que las dos campañas apuntaron, como hablábamos al inicio de la transmisión, a moverse en los distintos niveles, a nivel masivo, en lo mediático, con una presencia de los dos candidatos, pero fundamentalmente de Orsi, una presencia mucho más marcada en contraposición a ausencias que también fueron marcadas hasta el mes de octubre en medios nacionales, en medios de primer nivel nacionales, pero que eso se complementó con un trabajo muy metódico en el territorio, ¿no? Habrá que ver con los resultados seguramente del escrutinio departamental cómo fueron los movimientos en cada uno de los departamentos, se diría en cada una de las ciudades, pero sí entiendo que desde las dos campañas, si estos resultados se confirman claramente de un modo mucho más exitoso de parte del Frente Amplio que de parte de la candidatura de la coalición, de un trabajo de ingeniería y logística electoral muy importante, ¿no? De ir a buscar el voto a voto allí donde realmente podía ser determinante. Claro, el voto del exterior, ¿no? Los uruguayos que vinieron a votar, el famoso voto buquebús. ¿Hubo información acerca de cuánto pudo haber movido eso, de cuántos vinieron efectivamente de Argentina? Hubo información débil. Variada. Yo llegué a escuchar informaciones desde 10.000 a 6.000, 12.000. No tenemos esos datos. Lo que sí podemos avanzar es que esta diferencia desde los bastiones electorales clásicos del Frente